Bien, y de una nos vamos a ir con la palabra del Señor. Voy a pedirles el favor que estemos de pie para leer uno de los apartes de las últimas palabras de David antes de morir, del rey David. Es segunda de Samuel capítulo 23. Voy a leer los primeros 4 versos de estas últimas palabras de David, descritas aquí en segunda de Samuel, el capítulo 23, del 1 en adelante. Estas son las últimas palabras de David. David, hijo de Isaí, David, el hombre que fue elevado tan alto, David, el hombre que ungido por Dios, por el Dios de Jacob, David, el dulce salmista de Israel, declara: el Espíritu del Señor habla por medio de mí, sus palabras están en mi lengua. El Dios de Israel habló, la roca de Israel me dijo: el que gobierna con justicia y gobernará en el temor de Dios, es como la luz de la mañana, es como la luz de la mañana al amanecer, como una mañana sin nubes, como el brillo del sol sobre la hierba nueva después de la lluvia. Amén. Tengan la bondad de sentarse y que sea el Señor el que nos hable esta mañana. Como siempre, ustedes saben, nos desmovilizamos para oír la palabra del Señor. Amén. Desmovilizaditos todos. Bueno, gracias. Bien, ahí está el título. ¿Cómo se llama? El Cristo de todos. ¿Para cuántos es el Cristo? Alabanzas a Dios, el Cristo de todos. Ese es el tema sobre el que hablaremos esta mañana. ¿Por qué lo llamo el Cristo de todos? Algunos han querido desde el principio de la historia dividir a Cristo o tener varios Cristos. Tener unos que hacen una cosa, un Cristo que hace una cosa, otro Cristo que acepta otras, otro Cristo que es para otros. Es decir, no un Cristo para todos, sino la gente ha querido tener un Cristo que para unos tenga unos principios y para otros tenga otros. Pero para eso habría la necesidad de tener varios Cristos, como lo quisieron tener los corintios. Los corintios querían tener un Cristo, un Jesús, que fuera para cierta clase social, y otro Jesús que fuera para otra clase social. Veamos segunda de Corintios capítulo 11 verso 4, este tema que se manejó en los corintios, el otro Jesús, bajo el tema el otro Jesús. Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aún si les predica ¿quién? A un Jesús diferente del que nosotros predicamos, a un espíritu diferente del que ustedes recibieron, a un evangelio diferente del que ustedes creyeron. La gente ha querido tener un evangelio al alcance de las clases sociales. No, el evangelio que se le predica a los pobres no puede ser el mismo evangelio que se le predica a los ricos. El evangelio que se le predica a la gente no letrada no puede ser el mismo evangelio que se le predica a los letrados. Tiene que ser otro, con otros principios, con otro mensaje. ¿Eso es válido delante de Dios? Me pregunto. ¿Ah? ¿O el Cristo que nosotros predicamos es igual para todos? Alabanzas al Señor. El Cristo que nosotros predicamos es aquel que nació en una humilde pesebrera. El Cristo que predicamos no nació en el palacio, no nació en la familia real arriba, no nació en la familia rica de Jerusalén y menos en alguna familia rica de Roma.
nació en el más humilde lugar, nació en una pesebrera. Allí nació. Vivió en la región más olvidada y pobre que tenía Israel en aquel entonces, en la región de Galilea. Y en uno de los sitios más pobres, como Nazaret. Nazaret era un humilde caserío de las personas artesanas de la más baja profesión, empobrecidos al máximo económicamente. Una de las regiones más olvidadas en su tiempo de las autoridades de Israel y del gobierno romano, que era el que gobernaba de manera general toda esta región del mundo. Vivía la gente más pobre, la gente que incluso habían perdido hasta sus principios religiosos y ya se conocía como Galilea de los gentiles, es decir, influenciada con tanta influencia de naciones de otras latitudes, que ya hasta su identidad como nación, como parte de Israel, la habían perdido. ¿Sabéis que lo único que abundaba entre ellos, aparte de la pobreza, aparte del abandono, reinaba entre ellos la brujería, reinaba entre ellos el espiritismo? Desgraciadamente, entre más pobre la gente, más susceptible a creer toda esta cantidad de supersticiones, de brujas, de brujos, de brujerías, de hierbas y demás, de caer fácilmente en las manos de cualquier engañabobo que se le presente por ahí. Eso es lo que había llegado a aquella región. Por eso Isaías había hablado de esta región. Leamos con San Mateo 4:17 de Mateo, cómo se describía esta región en los tiempos de Isaías. A partir de entonces Jesús comenzó a predicar 4:14 en adelante, 4:14 en adelante para. Así se cumplió lo que dijo por medio del profeta Isaías. ¿Qué dijo? En la tierra de Zabulón y de Neftalí, junto al mar, más allá del río Jordán, en Galilea, donde viven tantos gentiles. O sea, ya había perdido su identidad, como dije. La gente que estaba, ¿en qué estaba la región? ¿Cómo estaba esa región en los días de Jesús? La gente que estaba asentada, estaba en la oscuridad, ha visto gran luz. Y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra, oiga eso, donde la muerte arroja su sombra, ha brillado una luz. Alabanzas a Dios. ¿Quién creyera que Jesús, al iniciar su ministerio, que nace en la pesebrera, en la pobreza más grande, que vive en el pueblo más pobre de Israel, que inicia su ministerio en la región más empobrecida del mundo, y para colmo, un lugar donde solo reinaba oscuridad, donde solo había tinieblas, donde solo había brujería, donde solo había gente poseída por demonios, donde solo habían leprosos, donde solamente habían enfermos mentales, o personas afectadas en su salud mental, como lo va a describir el verso 23 en adelante de ese mismo capítulo. Leamos brevemente el verso 23. Jesús viajó por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia, o sea, el evangelio del reino, y sanando a la gente ¿de qué? De toda clase de enfermedades y dolencias. Y sigue el 24, la noticia acerca de las noticias acerca de él corrieron y llegaron tan lejos como a Siria, un país vecino, y pronto la gente comenzó a llevarle a todo el que tuviera enfermo, y él los sanaba a todos, cualquiera que fuera la enfermedad o el dolor o que tuviera, o si estaban poseídos por demonios o eran epilépticos o paralíticos.
a todos los recibió y a todos los sanó. Porque esa es la gente que había allí, una gente olvidada de la ciencia, olvidada de todos lados, pero no olvidada de Dios. Cuando el Señor, cuando el Dios de la gloria, el gran Rey de la majestad, quiso poner sus pies sobre esta tierra y comenzar a predicar el evangelio, no se lo predicó primero a los de arriba, se los predicó a los de abajo. Alabanzas a Dios. No buscó a los de arriba, buscó a los de abajo, a los que estaban en mayor oscuridad, en mayor necesidad. A esos fue que visitó el gran Rey de la gloria por primera vez en esta tierra. Alabanzas a Dios, alabanzas al Señor. Aleluya. Hoy se quiere predicar y decir, hay un evangelio para la gente de arriba, pero ese no es el de Jesús. Porque el evangelio de Jesús es el mismo que les predicó a los de abajo, es lo mismo les predicó en Judea, lo mismo les predicó en Jerusalén, es el mismo mensaje para todos. Alabanzas a Dios. Tiene los mismos principios y el mismo mandato: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Alabanzas a Dios. Tanto necesitan arrepentirse los de abajo como los de arriba, los de clase media, los que sea. Todos hay que pasar por el mismo proceso. Un hombre sabio y rico se le acercó a Jesús en San Juan capítulo 3. ¿Y qué le dijo que había que hacer para heredar el reino de Dios? No, usted como es maestro y sabio y rico de aquí de Jerusalén, pues para usted, déjeme un momentico, yo le explico que para usted existen unos privilegios mejores que para aquellos de abajo. No, si no naces de nuevo, ni siquiera puedes ver el reino de Dios. Alabanzas a Dios, alabanzas al Señor. Aleluya. El evangelio que le predicó a los pobres de Galilea es el mismo que le predicó a José de Arimatea, que era uno de los hombres más ricos de Jerusalén. No le dijo, para usted, hombre José, pues ¿cómo mandarle a usted que obedezca esto? Que eso lo obedecen los de abajo, pero usted de arriba no. El mismo mensaje de los de abajo fue para José de Arimatea y para todos los ricos que vinieron. Alabanzas a Dios, alabanzas a Dios. En el evangelio, cuando se extiende el evangelio por diversos lugares de la tierra, y Pablo predica, los apóstoles predican, y entre ellos Pablo predica el evangelio en diversos lugares del mundo griego de aquel entonces. En ese paso predicando por Grecia especialmente, llegó a una región de Colosas, o un hombre de Colosas, mejor un hombre de Colosas, de este lugar, de esta ciudad. Era uno de los hombres más ricos del mundo griego, llamado Filemón. A este señor Pablo no le cambió el evangelio. No le dijo, usted como es rico, hombre Filemón, que hasta una carta le dedicó. Usted como es tan rico, usted tiene otro evangelio diferente, con otro principio. Usted no tiene que hacer lo que hace la gente de abajo. No, el mismo mensaje que le predicó a los pobres, le predicó a los ricos. Y los que creyeron en el Señor, no había ninguna acepción de persona. Para todos igual, para todos igual. El mismo mensaje. Llegó a Filipo predicando el evangelio, se fue a un río, y a la orilla de un río se reunían unas mujeres para hacer la oración. ¿Recuerdan cuando llegó el evangelio a Filipo? Hechos 16. Se reunían muchas mujeres pobres, pero también había una mujer rica que se reunía allí. ¿Ustedes recuerdan cómo se llamaba esta señora? Lidia, que por cierto no dio tanta lidia. Se dice que era una mujer rica de la ciudad de Tiatira, comerciante al más alto nivel de aquel entonces. Y cuando creyeron las que eran pobres, ella también creyó en el evangelio. Alabanzas a Dios. Ella y su casa fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y Pablo no le dijo, un momentico, Lidia, vea, para que no nos dé lidia,
El evangelio que usted tiene que obedecer no es el mismo que esas mujeres de abajo tienen que obedecer. Esa gente pobre de abajo, para ellos es otro evangelio. Para usted, una mujer rica y su familia, pues no. Usted tiene otras condiciones diferentes. ¿Le diría Pablo eso? Jamás. Jamás. Porque el evangelio de Cristo es el mismo para todos. La palabra de Dios es la misma para todos. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios, porque el Cristo que conocemos es el Cristo de todos. Así se anunció desde su nacimiento. Isaías 9:6, aquel pasaje que citamos tanto, note que es el Cristo para todos. Porque un niño nos es. No dice les es nacido a unos de una manera y a los otros de otra. No, nos es a todos. Si usted es de la alta, si es de la media, si es de baja, para todos es el mismo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es para todos dado. El principado sobre su hombro, llamará su nombre admirable. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Todavía el ángel no le había revelado cómo sería el nombre, se lo reveló a José en San Mateo capítulo 1 verso 21. Llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Ese es el nombre admirable. Llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Ese es el Cristo de todos. Alabanzas a Dios. Ese es el Cristo de Pedro, de Juan, de Andrés, de Felipe. Es el Cristo de Mateo, es el Cristo de Leví, es el Cristo de todos en general. El Cristo de Pablo, el Cristo de Nicodemo, el Cristo de los de arriba, de los de abajo. Es el Cristo de todos. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. El Cristo tenía que estar al alcance de todos. Por eso lo describió en este pasaje que leímos, cuando David en sus últimas palabras anuncia el advenimiento del Mesías. Él dice: el Dios de Israel me habló, la roca de Israel me dijo, el que gobernará con justicia. Todos los gobiernos que han habido en la tierra han sido injustos. Hasta el mismo gobierno de David fue injusto. ¿Recuerda la mortandad que hubo cuando él censó al pueblo indebidamente y toda una mortandad hubo en el pueblo? ¿Recuerdan los que se murieron a consecuencia de su pecado, hasta sus hijos? Todos los gobiernos que han habido en la tierra han sido gobiernos injustos. Pero David dijo en sus últimas palabras: un día en la tierra gobernará un rey justo. Alabanzas a Dios. Ese día, cuando el que gobierne la tierra sea un rey justo, que gobernará en el temor de Dios, que gobernará con justicia. Ese rey, cuando él gobierne, ese rey cuando venga, será como la luz de la mañana. Alabanzas a Dios. En un amanecer sin nubes. Será como una mañana sin nubes, con el brillo, como el brillo del sol sobre la hierba nueva después de la lluvia. Así será cuando venga el rey que gobernará al mundo con justicia. Las tinieblas huirán a su paso. La oscuridad se irá. Y en el mundo y en la vida que lo reciban, reinará la luz más poderosa y maravillosa, como aquella que resplandeció en Galilea de los gentiles. En cuanto se ha resplandecido esa luz del Mesías justo, del Mesías verdadero, del Rey justo, que hoy gobierne nuestras vidas y mañana gobernará sobre esta tierra. Aleluya, alabanzas al Señor. ¿Cuántos tenemos una alabanza para Cristo, el único Rey justo? Alabanzas al Señor.
predicando una vez, San Lucas capítulo 7, verso 20 en adelante nos cuenta este registro que no quisiera dejar pasar esta mañana, y quiero que por un momento le prestemos atención a esto. Dice: los dos discípulos de Juan encontraron a Jesús y le dijeron: Juan el Bautista nos envió a preguntarte, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado, o debemos de seguir buscando a otro? En ese preciso momento, mire lo que hace Jesús. No les dice: sí, yo soy el Mesías. Le respondió con hechos. Hizo estas señales mesiánicas descritas en Isaías 35. En ese preciso momento Jesús sanó a muchas personas de enfermedades, dolencias, expulsó espíritus malignos y le devolvió la vista a muchos ciegos. Luego dijo a los discípulos de Juan: regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan. ¿Y a quiénes se les predica el evangelio, por favor? ¿A quiénes se les predica el evangelio? El evangelio de Cristo se le predica a los pobres económicamente, a los pobres en espíritu, a los que reconocen su pobreza espiritual. Aunque tengan toneladas de dinero, de oro, se le predica a aquellos que reconocen su pobreza espiritual y que necesitan a Cristo urgentemente. El evangelio de los pobres. A los pobres se les predica el evangelio. Alabanzas a Dios. Alabanza. Y luego siguió: y díganle, Dios bendice ¿a quiénes? A los que no se apartan por causa de mí, a los que permanecen firmes y fieles. A eso Dios bendice. ¿Qué siguió diciendo en el siguiente? Después de que los discípulos de Juan se fueron con esa buena noticia, Jesús comenzó a hablar acerca de él a las multitudes, es decir, comenzó a hablarles acerca de Juan el Bautista. ¿A qué clase de hombre fueron a ver al desierto? Les pregunta. Cuando fueron al desierto a buscar un profeta que predicaba por allá en la orilla del río Jordán llamado Juan, ¿a quién salieron a ver ustedes? ¿A quién buscaron? ¿Quién querían ver? ¿Acaso era una caña débil sacudida por la más leve brisa? Verso sigue: ¿esperaban ver a un hombre vestido con ropa costosa? No. La gente que usa ropa elegante vive rodeada de lujos. Se encuentra en los palacios arriba. Esos están arriba en los palacios. Pero el más grande de los profetas que haya pisado la tierra no estaba arriba en los palacios. Buscaban a un profeta, se preguntó. Así es, él es más que un profeta, Juan el Bautista, el más grande de todos los profetas nacidos de mujer. Y mire lo que dice: Juan es el hombre al que se refieren las escrituras cuando dicen: mira, envío mi mensajero por anticipado, Isaías 40, y él preparará el camino delante de ti. Luego dice, también lo dijo el profeta Malaquías: le digo que todos los hombres que han vivido, nadie es superior a Juan. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino de Dios es superior a él. ¿A quién salieron a ver? ¿A un rico? ¿A un militar? ¿A un hombre de la alta? ¿O a un hombre que tenía un vestido lo más sencillo posible, elemental, vestido con pieles de animales de su alrededor? ¿Qué comía? ¿Platos exquisitos? No. Saltamontes, grillos del campo y miel de abeja que conseguía por ahí, es lo que consumía. Y de vez en cuando algún pescadito. Esa era la alimentación de este hombre. ¿A quién salieron a ver? Porque los que se visten con esas ropas costosas están arriba en los palacios. Pero el mensajero, el que preparó el camino para el Cristo,
no fue de arriba. Y el Cristo tampoco nació arriba, nació abajo. Y predicó a los de abajo. Alabanzas a Dios. Levantó del polvo a los pobres. Y al menesteroso levantó del basurero para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Alguno de la alta vino un día a Jesús. San Mateo 8:20. Alguien de la alta vino un día a Jesús diciendo que quería seguirlo. Jesús le respondió: los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre, ¿qué tiene el Hijo del Hombre? No tiene siquiera un lugar donde recostar la cabeza. De tal manera que si alguna persona venía con el propósito o la idea de que encontraría riquezas materiales en Cristo Jesús, se equivocó. Alabanzas a Dios. Las riquezas que se encuentran en Cristo no son riquezas transitorias, son riquezas eternas, no son temporales, son riquezas que permanecen para siempre en la gloria celestial. Con todo eso, ¿hubieron ricos en la iglesia? Sí. Leamos con Primera de Timoteo capítulo 6 verso 17. Primera de Timoteo 6, 17. Note que habían ricos en la iglesia. Enséñale a quienes. ¿A quiénes hay que enseñarle? A los ricos de este mundo, que no sean orgullosos ni se confíen de su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar ¿qué? Su confianza ¿en quién? En Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Alabanzas a Dios. Los ricos que siguieron al Señor no tenían su mirada puesta en sus riquezas, sino que tenían su confianza puesta en el Señor, porque las riquezas de este mundo son pasajeras, son engañosas. ¿Qué tan engañosas, verdad, son las riquezas? ¿En qué medida las riquezas de este mundo son simplemente una falacia y una fantasía? Leámoslo brevemente con uno de los grandes sabios, que fue uno de los más grandes ricos que habitó esta tierra. Recuerde cuánto era el salario que ganaba aquel caballero, Salomón. 666 siclos o talentos de oro, que equivale a cerca de 23 toneladas de oro en el año, aparte de otros impuestos. Primera de Reyes capítulo 10 verso 14. Observe, Primera de Reyes 10, 14. Cada año Salomón recibía unos 23,000 kilos de oro, 23 toneladas de oro en el año, aparte de otros impuestos y resultados de su comercio, de negocios que tenía. ¿Qué tal le parece? Y ese hombre que llegó a ser el hombre más rico de la tierra, y tal vez si hoy viviera con esa riqueza, nadie le llegaría a los tobillos siquiera de todos los ricos que hay hoy. Él sería el más rico de todos. Sin embargo, escribió Eclesiastés 5:10 en adelante y nos dejó este regalo. Observe esta reflexión tremenda de Eclesiastés 5:10 en adelante. 5:10 de Eclesiastés. Los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. ¿Qué tal le parece? Qué absurdo es pensar que las riquezas traerán verdadera felicidad. Qué tontería es aquellos que piensan que el dinero les va a traer verdadera felicidad. Es una tontería, es un ridículo que la persona crea eso. Luego sigue el 11. Cuanto más tengas, más ¿qué? Se te acrecentará la gente,
para ayudarte a qué, a conseguirla o a gastarla, a gastarlo. Por lo tanto, ¿de qué sirven las riquezas? Quizás solo para ver cómo se escapan de las manos. 12. La gente trabajadora siempre duerme bien, coma mucho o coma poco, pero los ricos rara vez tienen una buena noche de descanso, preocupados. ¿Qué siguió diciendo? El 13. He notado otro gran problema bajo el sol: acaparar riquezas perjudica al que ahorra. Verso: se invierte dinero en negocios arriesgados. ¿Cuántos han invertido sus dineros en negocios arriesgados, hasta en pirámides y demás, y falsas monedas con espejismos? Y entonces todo ¿qué? Se pierde. Pregúntale a los que eran dueños del éxito primero, como las inversiones que hicieron y en qué terminaron. A fin de cuentas no queda nada para dejarle a los hijos. ¿Qué dijo el siguiente? Todos llegamos al final de nuestras vidas tal como estábamos en el día que nacimos, desnudos y con las manos vacías. No podemos llevarnos las riquezas al morir. ¿Eso es verdad o no? Este es otro problema muy serio. Las personas no se van de este mundo mejor que lo que llegaron. Todo su esfuerzo es vano, como si trabajaran para el viento. ¿Qué tal le parece la reflexión? Viven toda su vida bajo una carga pesada, con enojo, frustración y desánimo. Todos esos afanes lo único que le van a producir es esos 3 tipos de enfermedad mental que se describió allá atrás. Aún así, he notado al menos una cosa positiva: es bueno que la gente coma, beba y disfrute del trabajo que hace bajo el sol durante el corto tiempo de vida que Dios le concedió, y que acepte su final o su alabanzas a Dios. ¿Qué tal les parece la reflexión, las que nos dejó? ¿Eso es verdad o no es verdad? Eso es la realidad. Si las riquezas lo único que son es eso, ¿para qué sirven? Hay que tener la confianza puesta en el Dios de la gloria. Alabanzas a Dios, alabanzas a Dios. Entonces, mis hermanos, mis amigos, el Cristo que nosotros predicamos no es el otro Jesús. El que no es un Jesús clasista. El Jesús que nosotros predicamos es el que nació en un pesebre, es el que vivió y predicó en la región más pobre del mundo, que fue sepultado en una tumba prestada. Alabanzas a Dios. Pero antes de ser sepultado en esa tumba prestada, es aquel que el mundo vio ensangrentado colgando en una cruz, sin tener nada, hasta sus ropas se las habían quitado, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Ese es el Cristo en el que hemos nosotros creído. Alabanzas a Dios. Pero esa tumba prestada se quedó vacía. ¿Y por qué prestada y por qué no propia? Él no la necesitaba solamente, sino por 3 días. Alabanzas a Dios. Algunos alquilan una tumba por 3 años, 3 años y medio. Él se la prestaron por 3 días y a los 3 días la dejó organizadita, limpiecita. La tumba está vacía, el cielo está lleno de su gloria, y la vida de millones de personas en esta tierra también. Estamos llenos de la gloria y de la presencia del Cristo que nació en el pesebre, que murió entre los pobres, que murió en la cruz del Calvario, en la vergüenza más grande, que dejó la tumba vacía, pero que llena el cielo y la tierra con su gloria y su poder. Y esta mañana está aquí el Cristo de todos. ¿Cuál es el tema?
El Cristo de todos. Es el mío, es el suyo, es el de Pedro, es el de Andrés, es el de Juan, es el de Filemón el rico, es el de Nicodemo el sabio, es el de Pablo, aquel gran perseguidor de la iglesia, pero es el Cristo de todos, al alcance de todos. Y esta mañana está aquí. ¿Cuánto le tenemos una alabanza para Él? ¿Cuánto lo exaltamos? ¿Cuánto glorificamos su nombre? En su tiempo, algunos dijeron, es simplemente un carpinterito en Nazaret. Marcos 6, es solo un carpintero. Pero quién supiera, quién pudiera pensar que ese humilde carpinterito de Nazaret, pasado unos días, se transformara, no en el cordero de Juan, no en el cordero que presentó Juan el Bautista, sino en el león de la tribu de Judá, que ha vencido. Cuando Juan llora pensando que todo había terminado, que el imperio romano acabaría con su iglesia, que las fuerzas del Hades terminarían triunfando sobre el pueblo de Cristo, un ángel se le acerca y le dice: tranquilo, Juan, no llores. Apocalipsis 5. No llores, Juan. Aquí hay alguien que ha vencido. Aquí hay alguien que ha vencido. Aquí hay alguien que tiene la victoria asegurada. Aleluya. ¿Qué tal si puesto de pie leemos por un momento esas palabras de Apocalipsis 5? Para decirle a todos que el Cristo verdadero, que nació en la pobreza, que murió en el Calvario de la manera más cruel, es el gran vencedor. Y está aquí en medio nuestro. El verso 4 de Apocalipsis 5. Entonces comencé a llorar amargamente, porque no se encontraba a nadie digno de abrir el rollo y de leerlo. Juan dice: estamos perdidos todos. Pero mire lo que pasa enseguida. Pero uno de los 24 ancianos me dijo: deja de llorar. Usted que está llorando, deje de llorar. Mira, ¿a quién le va a presentar? ¿Al humilde carpinterito? ¿Al corderito? Sí, es el mismo. ¿Aquel que nació en la pesebrera? Sí, es el mismo. ¿Aquel que vivió entre los pobres? Sí, es el mismo. Pero es el único que el cielo dice, toda la creación celestial dice: Él es el único vencedor. Aleluya. El león del infierno se le atravesó en el camino y lo venció. Se le atravesaron todos los demonios y a todos los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Se le atravesó la muerte en el camino y la venció también. Y el sepulcro lo dejó destruido. Y nuestros pecados los lavó con su sangre. Y aquí estamos por esa misericordia de Dios, por esa obra del león de la tribu de Judá. Aquí está el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David. Él ha ganado la victoria. Pongamos la versión Reina Valera contemporánea en este versículo para que todos lo digamos. Esta parte final. El león de la tribu de Judá ha vencido. A ver, ¿cómo me van a acompañar a decir? El león de la tribu de Judá ha vencido.
para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Pero vamos a ver, ¿en cuántos Cristo ha vencido? ¿Cuántos estaban cautivos y Cristo llegó a sus vidas y venció? ¿En cuántos de los que vemos aquí, esto que se está diciendo en Apocalipsis es un hecho? ¿En cuántas vidas Cristo es el vencedor? A ver, levante su mano todo aquel. ¿En cuántas vidas de los que estamos aquí Cristo es el gran vencedor? A ver, ¿en cuántos es el gran vencedor? A ver, ¿en cuántos? Aleluya. Y si usted está aquí, mi amigo, atravesando lo que esté atravesando, si pones tu confianza en Él, serás un gran vencedor también. ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos hay aquí que todavía no son bautizados en el nombre de Jesús y quieren ser vencedores en Dios? A ver, levante su mano los que todavía no son bautizados en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Arriba palco también, donde estén. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Atrás también. Aleluya. Aquí está el vencedor. Algunas personas se preocupan que la bruja, que el demonio. No se preocupe por eso, todo eso está vencido. Porque el león de la tribu de Judá ha vencido. A ver, ¿cuántos que lo crean de corazón van a gritar conmigo esto y después oramos dando gracias? Vamos a decir, el león de la tribu de Judá. ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿Eso es un hecho? Sí. Vamos a decir 3 veces. Vamos a decirlo como si estuviéramos allá en el cielo, allá. Esto se vio en un escenario celestial. Como si nosotros también estuviéramos allá en ese gran escenario celestial, gritando con los 24 ancianos y con los ángeles del cielo, diciendo: el león de la tribu de Judá ha vencido. Aleluya. Lo decimos otra vez. Dígale a su enfermedad, dígale a sus ataduras, dígale a sus miedos, dígale a aquellas cosas que lo preocupan. Dígale esto: el león de la tribu de Judá ha vencido. Aleluya. Aleluya. Nos preparamos para la última vez. Aleluya. Cuando le digamos la última vez, al decirlo, si nuestros cuerpos o nuestro espíritu se levantan y se traslada hasta el trono de Dios, nos dejamos llevar. Aleluya. Y si nos vamos ahora con el Señor, ¿qué pasa? Nos vamos con Él. Prepárese como si fuera el último grito de alabanza que usted fuera a dar en esta tierra antes de ascender a la presencia del Señor. Y decimos: el león de la tribu de Judá ha vencido. Una alabanza, un aplauso grande a la gloria y al nombre de Jesús de Nazaret. Poderoso eres, Señor. Aleluya. Gracias por darnos la victoria. Gracias, Señor, por liberarnos. Gracias por salvarnos. Jesús de Nazaret, eres maravilloso. Aleluya al Señor. Gracias al Señor Jesús. Todas las gracias y la gloria son al Señor. Démosle gracias por cada amigo que asistió a esta campaña. Démosle gracias por cada bendición que nos ha dado. Demos gracias por esa obra que el Señor ha hecho en su vida.
Soberano Señor, te damos gracias.